repasar, de hacer un repaso histórico de cómo han evolucionado los cuidados paliativos a lo largo de estos años, ¿no? Como dijeron las profes, estos cuidados paliativos tienen algunos años de vigencia y, bueno, son ejercidos generalmente por la enfermería. ¿Quiénes son las personas que demandan atención de cuidados paliativos? Ya lo estuvieron discutiendo ahí en el momento previo, que son las personas que tienen enfermedades terminales, generalmente, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de enfermedades terminales, más bien nos acercamos a hablar de la muerte. Vieron que no es tan sencillo hablar de la muerte, ¿no? En ese sentido, esta diapositiva un poco muestra la evolución de la consideración social de la muerte, ¿no? Fíjense que acá lo dividí en 4 grandes hitos históricos, que son la edad antigua, la edad media, la edad moderna y edad contemporánea, como para resaltar cómo se ha considerado la muerte a lo largo de este tiempo histórico, ¿no? Al principio, al parecer, en la edad antigua, que la muerte era un poco más considerada natural, ¿no? Porque era un evento social, familiar, si bien es cierto que existía el temor, como sigue existiendo ahora, había mucha influencia social con respecto a la muerte, era como que se respetaba ese momento y se invitaba a participar a los familiares, los amigos, ¿no? Había algo ahí que teníamos que evitar, era la influencia de los muertos en los asuntos de los vivos, por eso existía ese respeto. Luego, en segunda época, en la Edad Media, más bien pasamos a una etapa doméstica de la muerte, o amaestrada, dice, porque bueno, se realizaron ceremonias, rituales que acompañaron al moribundo. Se continuaba con esta idea de participación colectiva, familiar, social en la muerte, ¿no? Entonces, en esos momentos se consideraba como algo natural, ¿no? Algo que se esperaba, algo que se trataba de vivir o de compartir con las personas cercanas. Pasa después a la Edad Moderna, donde, fíjense, en los siglos XV, XVI, dice acá hay más bien dramatizaciones de la muerte, ¿no? Es la muerte del otro, es como que se trata de preponderar al evento de la muerte, entonces surgen los velatorios, ¿no? Los duelos, bueno, las expresiones de luto. Y en la edad contemporánea, fíjense en que ya hablamos de estos años cercanos, siglo XX, la muerte, bueno, un poco se oculta, dice acá, hay una cierta intolerancia a lo que es la muerte, ¿no? Nadie quiere morir y nadie quiere saber de la muerte. Existen también avances en el ámbito legal, pero más bien en esta época, con el surgimiento de la tecnología, el avance de los hospitales, fíjense en que la muerte pasa a ser hospitalizada, como dice acá abajo, a partir del año 1930, bueno, cuando avanza la tecnología en el ámbito hospitalario, ¿qué pasaba con los pacientes que estaban moribundos? Como sucede habitualmente, son llevados a internación hospitalaria. La muerte pasa a ser eh, un evento hospitalario. Un poco estos momentos son destacados acá en esta diapositiva. Por ahí vamos a tomar este párrafo que dice que en el siglo XIX, ¿no? La principal función que tenía el médico era básicamente paliativa, ¿no? Fíjense, porque en ese momento recién estaba empezando a surgir los hospitales con ciertos avances tecnológicos, ¿no? Pero bueno, al continuar el desarrollo tecnológico, entrando en los siglos posteriores, ¿no? Siglo XX, ahí más bien, como decía, la muerte pasa a ser un evento hospitalario. Fíjense en que esta pregunta que dice acá, es la forma ideal o deseada de morir en un hospital, ¿no? Ahí estaban hablando ustedes con las profes sobre la atención de enfermería que se brinda a un paciente
que requiere cuidados paliativos, ¿no? Y fíjense que ahí ustedes hablaron de algunas cuestiones que tienen que ver con el control del dolor, con la preocupación por las dimensiones emocionales, espirituales, ¿no?, del paciente. Y casi nadie dijo que había que intubarle, que había que monitorizar al paciente, ¿no? Bueno, cuando hablamos de cuidados paliativos, y eso lo vamos a trabajar seguramente en las unidades posteriores, más bien tratamos de desprendernos de esta idea de hospitalización o de eh, tecnología hospitalaria para prolongar la vida, ¿no? Como dijo la profesora, hay que comprender que la muerte es un evento natural, comprender que el paciente ya no tiene posibilidades de recuperación y entonces uno debe entender que no es necesario hospitalizar a este paciente, al menos no con este avance tecnológico. Porque ¿qué va a pasar en estas condiciones? Un paciente que esté en una internación hospitalaria, en cuidados críticos, ¿no?, terapias intensivas, fíjense en que se encuentra alejado de la familia, alejado de los seres queridos, se encuentra incomunicado porque está bajo pseudoanalgesia y está bajo el cuidado de los enfermeros. Si bien es cierto, ahí se aplican cuidados paliativos, no es la mirada que creo que pretende darle la cátedra, que creo que es la mirada que discuten en todos los autores sobre los cuidados paliativos desde un punto de vista holístico, ¿no? Por esto un poco cuando habló la profesora del origen de la palabra cuidados paliativos, los diferentes conceptos que hay sobre cuidados paliativos, fíjense en que se destacan acá. Enfoque que mejora la calidad de vida de pacientes y familias que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades amenazantes para la vida a través de la prevención y alivio del sufrimiento, ¿no? Todo lo que es relacionado con el dolor y con las otras dimensiones del ser humano, ¿no? Como ser los problemas sociales, espirituales, emocionales, psicológicos. Esta es una definición muy parecida. Siempre se habla de mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia, porque el paciente, como dijo la profesora Mauro, tiene una familia generalmente, ¿no? Y la familia también sufre y padece lo que padece. Por lo tanto, la atención brinda el servicio de cuidados paliativos o el equipo de cuidados paliativos siempre se orienta al paciente y a la familia para prevenir y aliviar síntomas a través de la identificación temprana, dice acá, la adecuada evaluación y tratamiento del dolor, que es un gran eje del cuidado paliativo, pero también se debe tratar las otras dimensiones, como digo, la parte psicológica, social y emocional. Los cuidados paliativos vienen desde hace algunas décadas atrás, ¿no? Fíjense acá, dice en la Edad Media, en el siglo XVII, ¿no?, siglo V al siglo XVII, ya en Europa hay escritos, ¿no?, que hablan de los primeros hospicios, o bien de hospederías medievales, ¿no?, en la época medieval. Eran instituciones que, bueno, hoy por hoy serían los hospitales, en donde se brindaba asistencia al que necesitaba, al viajero, al pobre, al herido, a los moribundos. De ahí surge la idea de la atención al paciente que necesita cuidados, ¿no? De ahí surge la idea de los famosos hospicios. En la Edad Moderna, fíjense, en el siglo XV al XVIII, esto es en Francia, San Vicente de Paul, muy conocido, ¿no?, el santo, empieza a fundar estas instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos, ¿no?, de los enfermos, de los moribundos, llamados hospicios, o en español y en inglés es hospice. Ahí junto con el acompañamiento de las hermanas de la caridad, o las hijas de la caridad, que son monjas, bueno, fundó ahí un hospicio muy conocido hoy por hoy como el
Vicente de Paul y otros a lo largo de toda Francia en esa época. Cuidaban a todas las personas que necesitaban atención, pobres y también personas enfermas, moribundas. Poco más adelante, fíjense, acá aparece en el siglo XIX, esto coincide con la consideración de la edad contemporánea. Hay más escritos que hablan sobre los hospices, ¿no? Que son las instituciones en donde nace esta idea o la preocupación por las personas que necesitan cuidados especiales, cuidados que no tienen que ver necesariamente con la hospitalización, sino más bien con el tratamiento del dolor, con el tratamiento de las cuestiones emocionales, espirituales, sociales. Esto en Francia también, el hospice el Lyon, pacientes terminales. En esa época empiezan a preocuparse, digamos, por la atención de los pacientes terminales, ¿no? Fíjense que acá en Irlanda también hay otro muy conocido hoy por hoy, ¿no? Las Hijas de la Caridad Irlandesas, muy conocido. Bueno, acá hay uno en Nueva York, ¿no? También conocido a la fecha. Lo que tienen las instituciones norteamericanas que están muy influenciadas por la parte económica, porque por ahí pasan a ser de dominio privado, distintas a las consideraciones europeas, ¿no? Fíjense que acá se destaca en 1905 el Hospital del Santo José, Hospice San José, y se destaca a Cecily Sanders, ¿no? Una enfermera. Esta es como la pionera de los hospice y también como la pionera del cuidado paliativo. Fue una enfermera. Así como se ha destacado Florence Nightingale, esta también era enfermera de Inglaterra. 1948, fíjense, siendo enfermera, ella decide comenzar un hogar o un hospital para aliviar el sufrimiento de las personas que estaban muriendo. Ella no solo se preocupaba por el sufrimiento físico, sino también el aspecto emocional. De ahí nace la idea del cuidado paliativo holístico, porque no solo me preocupo en el dolor, sino que también veo las otras dimensiones de la persona. Bueno, ella tuvo, si ustedes leen su historia, biografía, van a ver que bueno, tuvo una experiencia muy cercana con una persona que padeció una enfermedad terminal. Y bueno, seguramente que eso la inspiró a hacer esta gran obra que fue en 1967 el Hospital el Santo Christopher, Hospice de Santo Christopher, que es un hospicio, ¿no? En español, digamos, no es un hospital, sino que es una casa, una institución para cuidados de pacientes moribundos que requieren cuidados paliativos de pacientes terminales. Ella empieza con esa creencia de que el morir es algo natural, ¿no? Que es un proceso que ocurre a una persona, tal como es el nacimiento, y que, bueno, esos últimos momentos de vida, esos últimos días de vida, la persona debe vivirlo de manera digna, ¿no? Con la mayor calidad de vida posible. Bueno, esta influencia de Cecil Sanders se extiende a lo largo de toda Europa y empiezan a fundarse hospices con esta idea, porque en ese momento las personas, en esa época, las personas con enfermedades terminales, bueno, tenían que morir o en un hospital o en su casa. Y entonces, eh, esta persona, esta enfermera se preocupa por otros aspectos, ¿no? Así, bueno, surgen, fíjense, en otros hospices por todo lo que es Europa, eh, además con otros tipos de servicios, ¿no? Hacen internación domiciliaria, otros con la posibilidad de hacer hospitales o hospices de día, ¿no? Unidades de día. Y además evoluciona el concepto de los cuidados paliativos y empieza a hablarse de lo que es la medicina paliativa, ya como especialidad, para que también el hospital se preocupe
y atender a estas personas con enfermedades terminales y le brinde un cuidado integral. Se destaca mucho el trabajo de la enfermera porque, bueno, fue Cecily Sanders con los hospice quien inició esta preocupación holística por el cuidado de los pacientes terminales. Bueno, acá, por ejemplo, en España, fíjense que en 1987 hay unidades de cuidados paliativos en un hospital, después unidades de asistencia domiciliaria, ¿no? Hay hospitales para cuidados paliativos pediátricos. Nace la fundación, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, muy conocida. Ustedes van a encontrar muchísima bibliografía de la SECPAL, ¿no? Sociedad Española de Cuidados Paliativos. Nació en 1992 y bueno, evolucionó bastante, produce mucho contenido académico. También hay una asociación enfermera de Asociación de Enfermería de Cuidados Paliativos. Hicieron avances en lo que es la formación universitaria en España, ¿no? Por lo tanto hay materias obligatorias en la currícula de enfermería sobre cuidados paliativos, al igual que estaba ocurriendo con este plan de estudio, ¿no? Esta era como una deuda del plan de estudio, fíjense en que ahora ustedes tienen al menos como optativa cuidados paliativos. Pasa en América, bueno, ya decía yo, en Estados Unidos hubo avances también de la influencia europea, y entonces se fundaron hospice, son, dijo la profesora, por ahí coordinados, organizados por enfermeras, gestionados por enfermeras, con el apoyo de los médicos, ¿no? Fíjense, hay alguno muy conocido, como es el Hospice de Connecticut, pero bueno, la mayoría de los hospices tienen esta financiación privada, ¿no? Como es la medicina de Estados Unidos. Este resumen lo conseguí del Atlas de la Asociación Internacional de Hospice y Cuidados Paliativos, que es una asociación que nació en el 2000, pero esta es una asociación que tiene sede en Norteamérica. Entonces hicieron un repaso de cuál es el estado en Latinoamérica, y fíjense que acá hay como una línea del tiempo que empieza en 1980, ¿no? Con algunos avances en Brasil, en Colombia. Argentina dice acá 1982, la creación de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, que hacían cuidados domiciliarios. Bueno, después están en los avances en los otros países. Bueno, posteriores a Argentina hay muchos países latinoamericanos que han empezado a preocuparse por este tema del cuidado paliativo, ¿no? Acá hay una asociación latinoamericana, perdón, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos en 1994, que también es una asociación argentina importante en lo que es el cuidado paliativo. ¿Cómo lo clasifican los servicios de cuidados paliativos? Lo clasifican en tres niveles. Hablan de un primer nivel en donde lo incluyen al hospice, ¿no? Acá fíjense que dice primer nivel, servicios exclusivos en primer nivel, y tenemos residencia de hospicio, ¿no? Que en español es así la traducción del hospice. Esto es del 2012, así que acá está un poco desactualizado, pero en ese momento fíjense que habían 11 hospice, 11 hospicios identificados en Latinoamérica, ¿no? Algunos servicios de atención domiciliaria, que es en 21, eso como lo que sería primer nivel de atención, es decir, eh, servicios que hacen cuidados paliativos no hospitalarios. Todo lo que es segundo nivel y tercer nivel ya se refiere a servicios o unidades de cuidados paliativos en hospitales, ¿no? Porque bueno, como decía, los hospitales dieron lugar a la preocupación por los enfermos terminales, la preocupación por brindarle un cuidado holístico. Ahí nace los famosos cuidados paliativos, que después se extienden a los hospitales, ¿no? Por eso, este atlas de la Asociación Internacional de
y cuidados paliativos nos reconoce como el segundo y tercer nivel todo lo que son los servicios hospitalarios. Esto es de Latinoamérica de hace muy poco, porque actualizado, esto es del 2021. Fíjense que en el ámbito extrahospitalario, que sería ese primer nivel, los servicios no hospitalarios, acá dice que se han identificado 1.337 equipos que realizan atención de cuidados paliativos, ¿no? De ellos son 829 exclusivos, 474 mixtos, ¿no? Que también se conectan con el hospital, y 34 hospices o hospicios a nivel de toda Latinoamérica. Parece poco, yo pienso que deben haber algunos más que no han sido contabilizados. ¿Qué es un hospice o un hospicio? Fíjense, son instituciones independientes, o de decir que no dependen del gobierno, por lo tanto no aparecen en lo que es el sistema sanitario. Realmente son manejados por ONG, por fundaciones, se dedican al cuidado de pacientes terminales que requieren cuidados paliativos, ¿no? Hacen atención de media y larga distancia, dependiendo del hospice, cuidan a los pacientes hasta su fallecimiento y algunas veces el duelo. Por supuesto que se preocupan por las familias, las cuestiones emocionales, sociales, espirituales. Son como muy demandados por los pacientes más necesitados. Vamos a hablar un poquito más de algún hospice en particular. Hay otra particularidad de los hospicios, que tienen siempre contacto, siempre respetan este sistema de referencia con los hospitales, ¿no? Con los hospitales de segundo o tercer nivel. Es decir, que si un paciente que está cursando sus últimos días tiene una complicación, pero que no ha llegado a su hora de partida, puede requerir internación hospitalaria. Por supuesto que hace la estancia hospitalaria y después vuelve al, al hospice, ¿no? Y en cuanto a los servicios hospitalarios, bueno, hay unidades en hospitales de segundo y tercer nivel, ¿no? Que hacen cuidados paliativos. Ahí van a encontrar personal de enfermería, bueno, por supuesto el personal médico, el equipo que corresponde al hospital, ¿no? Estará el psicólogo, estará el asistente social, ¿no? Como todo hospital asisten a los problemas agudos, síntomas complejos, ¿no? Algunos hacen servicios de interconsulta y consultorio externo. Saliendo de Latinoamérica y, mejor dicho, puntualizando lo que es nuestro país, bien hubo evolución de lo que son los cuidados paliativos desde 1982, que decíamos que se creó la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, la ALEC, aunque bueno, se preocupó por pacientes que requieren atención de cuidados paliativos. En 1985, fíjense que hay un programa de cuidados paliativos para pediátricos. En esos años nacen los primeros equipos hospitalarios de cuidados paliativos, ¿no? Acá dice el Hospital Udaondo. En 1991 el programa Pallium, liderado por personalidades que se han destacado en el aporte a cuidados paliativos en Argentina. En 1992 crearon equipos de cuidados paliativos en el Hospital Tierras y en Garraham, ¿no? Muy conocidos esos hospitales. En 94 la Federación Médica de Buenos Aires y el programa argentino crean un programa de asistencia, educación e investigación en cuidados paliativos. Y en el 1994, eso que duraban en la línea del tiempo, la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, que sería una de las asociaciones de referencia que tenemos en el país. De 2012, miren, esta es la situación de 2012 en cuanto a los servicios
exclusivos de primer nivel de atención en cuanto a los hospicios en Argentina. ¿No? Esto en 2012, ahora supuesto que hay mucho más. Acá dice 11 hospice, bueno, con muy pocas camas, fíjense, en cada uno tiene entre 10 y 16 camas, ¿no? La mayoría estaban en Buenos Aires. Estos son los nombres muy relacionados con, como decía la profesora, con la influencia religiosa, porque los hospices nacen también por influencia religiosa, ¿no? Porque se preocupan mucho por la cuestión espiritual. Por eso, bueno, tienen estos nombres, fíjense, en Casa de la Bondad en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires están el Buen Samaritano, San Camilo en Olivos, Madre Teresa en Luján, Plata, el Sagrado Corazón en Mercedes. Acá, por ejemplo, ya habían en Córdoba también, ¿no? La Casa de Bondad, que bueno, también tiene una filial en Córdoba, en San Juan, Hospice La Piedad. Bueno, fíjense en que hubo avance en otras. En Salta, la verdad que no sé en qué habrá quedado el hospice que se estaba creando en la calle Vicente López, ¿no? Por eso nos queda por averiguar. Y bueno, los cuidados hospitalarios, en esa época, en 2012, fíjense que sí, hay varios hospitales que hacían ya cuidados. Acá marcan en Buenos Aires varios, ¿no? Algunos conocidos como Hospital de Clínica de Buenos Aires, bueno, el nombrado ya Hospital de Budaondo. Hay un hospital, un instituto universitario oncológico, otro conocido, a ver, hospitales pediátricos, lo que ya nombramos, Hospital Gutiérrez, el Garrahan. Bueno, de los hospices, acá les muestro algo de uno de los hospices que yo tuve la oportunidad de conocer, que es este hospice que está en provincia de Buenos Aires, en Olivos. Este está a metros de la Quinta de Olivos. A metros, quiero decir, creo que 3 o 4 cuadras de la Quinta de Olivos, Quinta Presidencial. Se llama Hospice San Camilo, ¿no? Lo es conocido como la Casa de la Esperanza. Fíjense que este hospice, como la mayoría de los hospices argentinos y los hospices de todo el mundo, tiene influencia religiosa, en este caso, una inspiración católica. Bueno, ha sido creado en el año 2001 y recibe enfermos terminales que estén en situación de calle, enfermos terminales que estén abandonados, que tengan dificultades económicas, enfermos terminales que hayan sido, que tengan conflictos familiares, conflictos con los vecinos. Entonces, personas que están solas, básicamente, y necesitadas, reciben atención en, en esta institución. Esta es la fachada de inicio. Fíjense que es pequeñito, ¿no? Porque, como decía, ahí el atlas eh, que mostramos son de entre 10 y 16 camas, cuanto mucho cada hall. Son casas, ¿no? En realidad esto es una casa, fíjense. Esta es la entrada, bueno, acá tiene una planta baja y un primer piso. Pues yo tuve la oportunidad de conocerla, en lo que era la planta baja estaban todos los servicios del hospice. Ahí encontramos lo que es la cocina, bueno, las aulas de los talleres, bueno, está el acceso al patio, la sala de reuniones, bueno, la mayor parte de las actividades, tanto recreativas, lúdicas, académicas, formativas, religiosas, porque también hay un espacio religioso, realizan en planta baja. Subiendo al primer piso, ahí tenemos las unidades de internación, las camas, ¿no? El hospital de día, perdón, también está acá abajo, en planta baja, ¿no? Bueno, en primer piso está lo que sería la atención de enfermería, porque ahí vamos a encontrar los pacientes y sus unidades de internación. Entonces hay pacientes que están con dificultades para movilizarse y, bueno, requieren de asistencia permanente o de vigilancia permanente
enfermería, entonces son pacientes que no se utilizan mucho, que ya están en etapas de agonía. Habrán otros que están cursando su último día, pero pueden movilizarse. Entonces son pacientes que pueden subir, es decir, descender del primer piso a planta baja y participar de las actividades. Hay pacientes que tienen dificultad para movilizarse, pero que están lúcidos o que tienen cierta capacidad para poder participar de las actividades, que también son ayudados por el personal de enfermería o el personal voluntario para participar de estas actividades. ¿Cuál es la intención de los hospices? Como decía, es mejorar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? El eslogan, fíjense, del Hospice San Camilo es "a tu lado hasta el final". Le acompañan al paciente hasta la muerte, ¿no? Literal, hasta la muerte. Le acompañan hasta ese segundo en que el paciente expira. Em, no son muchas las enfermeras que trabajan ahí, creo que no más de 10 enfermeras, ¿no? Y reciben la visita médica periódica. No hay un médico permanente, sino que está el personal de enfermería a cargo de los. Y reciben muchos voluntarios que colaboran con las actividades lúdicas, recreativas, sociales, religiosas. Se preocupan por todas las dimensiones de la persona, no solo la parte física. Hacen el tratamiento del dolor, por supuesto, porque ahí se preocupan porque el paciente no sufre. Entonces, se utiliza analgesia, morfina, para tratar el dolor, pero también se preocupan y de sobremanera por las otras dimensiones, por sus dimensiones emocionales, ¿no? Dimensiones sociales, o sea, cómo está el paciente, se preocupan etapas que decía la profesora de si el paciente está en negación, bueno, tratan de trabajar ese momento para que el paciente eh, pueda aceptar que su proceso es irreversible y pueda aprovechar de su último día, que sería lo que ocurre básicamente en la aceptación. Se preocupan por sus cuestiones espirituales, independientemente del credo, ¿no? Pacientes que son católicos en su mayor parte, pero también reciben de otros credos, y entonces se preocupan por darle el referente religioso que corresponde. Se preocupan por las cuestiones sociales, ¿no? Por la parte de los vínculos familiares, volver a reunir o volver a restablecer esos vínculos familiares, vínculos sociales con cercanas, que hagan sus actas de última voluntad, em, por cumplirle sus últimos deseos, ¿no? Los pacientes que quieren, no sé, visitar el mar, ir a pescar, bueno, cuestiones así como muy sociales, bueno, son posibles realizarlas o son posibles que ellos los puedan realizar en este tipo de. ¿No? Perdón, También profesor, se nos preocupan queda por el un duelo. minuto. Ah, perdón, bueno, ahí voy al final. Acá hay otro hospice de Argentina, ya estamos terminando. Bueno, la idea sería eso, digamos, hacer asistencia al paciente y a la familia. Esto dice la OMS, dice que actualmente, bueno, esto lo decía en el año 2020, a nivel mundial, tan solo un 14% de las personas que necesitan reciben asistencia paliativa. Quiere decir que hay un gran número de pacientes que no lo reciben, ¿no? Bueno, hay muchas enfermedades que requieren asistencia, cuidados paliativos, fíjense, fundamentalmente el cáncer, tanto en adultos como en niños, pero también hay otras enfermedades cardiovasculares, acá problemas pulmonares, ¿no? Lo del SIDA, problemas de tuberculosis, diabetes, bueno, reumatológicas, renales. Yo creo que este sería como para finalizar un desafío de todo lo que es el equipo de atención del paciente con cuidados paliativos, es garantizar el derecho del paciente y su familia a vivir el proceso final de su vida con la máxima calidad y confort y el